Hola, hola querido amigo, qué privilegio, qué alegría y qué gozo es poder estar con cada uno de ustedes una semana más para estudiar una nueva lección semanal de juveniles. En esta ocasión viene un mensaje de esperanza que no te puedes perder y que sin duda alguna será de mucha bendición. Pero por supuesto no podemos comenzar a estudiar esta hermosa lección sin antes pedir la dirección a nuestro Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos instruya y para que Él sea nuestro maestro en esta hora. Así que ¿qué te parece si inclinamos el rostro y oramos? Buen Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En esta hora vamos a estudiar tu palabra y queremos que tú nos guíes por el estudio de tu palabra. Que podamos aprender y lo podamos compartir con otros este mensaje. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, me gustaría decirte que tomes tu Biblia y tu lección y por supuesto no olvides compartir el video porque en este momento comenzamos. El título de la lección para esta semana es Las leyes naturales. Y ahora bien, tú puedes preguntarte qué significa eso. Y yo te digo, hay dos conceptos para poder definir este término. Número uno, aquellas leyes que rigen lo que tiene que ver con los fenómenos naturales. Por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley de la inercia, que seguramente son leyes que tú has aprendido en algún momento de tu vida, ya sea en la escuela o quizás en tu casa. Ahora bien, el segundo término, que es el que se basa en la lección de esta semana, es aquello que rigen al ser humano. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a la ley de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te das cuenta, terrenalmente tenemos la ley que es no matarás. Si tú asesinas a alguien, vas a la cárcel. Ahora bien, no quiero que te confundas con esto. La ley de Dios no solamente se basa en estos pequeños conceptos, sino que va mucho más allá y es tan importante para nuestra vida, es tan importante que la conozcamos y que también la pongamos en práctica. Todo esto lo vamos a estudiar en la lección de esta semana, así que presta mucha atención a lo que vamos a estudiar. Ahora bien, aparte de eso, también hay tres puntos que vamos a recalcar en la lección de esta semana. Número 1, la ley de Dios. Número 2, el hombre de pecado. Y número 3, la protección de Dios. Todo eso y más en el estudio para esta semana. Ahora bien, también me gustaría decirte que el texto clave de la lección para esta semana lo podemos encontrar en el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 y dice de la siguiente manera: pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha, solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Interesante. Y estoy seguro que con este versículo tú quizás todavía estés confundido y digas ¿qué tiene que ver este versículo con la historia de esta semana? Más adelante vamos a lograr profundizar cómo el apóstol Pablo se dirige a los de Tesalonicenses para relatarles unos acontecimientos que iban a ocurrir en el futuro y que ya han ocurrido y hay muchos otros que van a ocurrir en nuestro futuro, por lo cual tenemos que estar preparados y no tenemos que pasar por alto el mensaje de salvación. En el libro del conflicto de los siglos, capítulo 3 y página 49, también encontramos una hermosa cita que nos servirá de aporte para el estudio de esta semana. Y esto lo comparto para ti. Bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió a los ataques del tentador. A cada asalto suyo Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna, diciendo, escrito está. A cada sugestión del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Interesante. Aquí podemos ver que la palabra de Dios, este libro sagrado que tengo en mi mano, no es cualquier libro, sino que tiene el poder para poder vencer las artimañas del enemigo, ya que la palabra de Dios nos logra mostrar la verdad. Por medio de ella tenemos la capacidad de resistir al pecado. El enemigo sabía de que al nosotros estudiar las Sagradas Escrituras no seríamos engañados fácilmente. Fue por eso que hace mucho tiempo atrás, si tú no sabías en la historia de este mundo, hubo un momento en el cual a los cristianos se les prohibía tener una Sagrada Escritura, porque ellos estaban siendo engañados y el que estaba detrás de todo esto no era nada más ni nadie menos que el enemigo, que Satanás. Él era el que quería que la humanidad no estudiara este libro sagrado porque sabía que esa era la única forma en la cual nosotros podíamos desenmascarar sus artimañas. Es por eso, querido amigo, que yo quiero decirte, este libro sagrado que tenemos es de suma importancia y al igual que Jesús le respondía a cada tentación que le llegaba el enemigo a su vida, así como Jesús lograba vencer esas tentaciones
por medio de la palabra de Dios nosotros también tenemos esa misma capacidad, porque tenemos la palabra de Dios donde están las herramientas esenciales para vencer cualquier circunstancia difícil que pueda venir. Para la historia de esta semana vamos a estudiar distintas porciones bíblicas, ya que la encontramos registrada en 3 capítulos diferentes. Sin embargo, viene siendo una misma información y ningún libro se contradice, ningún mensaje. Es lo más interesante de la palabra de Dios y es por lo cual creemos que este libro es inspirado por Dios. El primer libro que se encuentra registrado es el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y me gustaría leer este texto para ti, y estoy seguro que si tú tienes una Biblia, la mejor idea también sería que tú también fueras y estudiaras conmigo este versículo, que tiene un mensaje muy interesante. Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Interesante. Ahora bien, tú puedes preguntarte, ¿quién será el que hablará palabras contra el Altísimo? Para poder detallar un poco mejor el estudio de esta lección, tendríamos que estudiar todo el capítulo 7 del libro de Daniel. Sin embargo, no tenemos el suficiente tiempo para poder hacer todo esto. Pero me gustaría decirte que esta es una visión que Daniel está viendo y en la cual mira un cuerno pequeño que se levanta y que derriba a 3 cuernos, porque en la visión él mira a 10 cuernos, y este cuerno pequeño sale, derriba a 3 cuernos, y ahí es donde comienza a hablar palabras contra el Altísimo. Estas son las características que tiene este cuerno pequeño. Y dice, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos. ¿Qué tiempos? Puedes preguntarte tú. Los tiempos proféticos. Este cuerno pequeño intentará que lo que se ha revelado en las Escrituras no pase conforme a lo que Dios ya ha establecido. Y la ley, ¿a qué ley se está refiriendo? ¿Será que es a cualquier ley de las que nosotros conocemos hoy en día? De ninguna manera. Este cuerno pequeño querrá también destruir y que olvidemos la ley de Dios, la ley que Dios ha establecido, que la podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 20 y en el libro de Deuteronomios capítulo 5. Y después sigue diciendo que este cuerno será entregado un poder en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Y puede ser que eso ahí no lo entiendas, pero más adelante voy a hacerte una explicación más detallada de lo que significa este periodo de tiempo. La segunda porción bíblica la encontramos en el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos específicamente del 3 al 7. Y me gustaría leer esto para ti, para que lo podamos comprender de una mejor manera. En esta ocasión el apóstol Pablo se está dirigiendo a los de la iglesia de Tesalónica y él les dice de la siguiente manera: nadie os engañe. Interesante la forma en que Pablo comienza a expresarse. Nadie os engañe. Y esto no solamente era para los de la iglesia de Tesalónica, sino que para ti y para mí. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Interesante. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo? A Jesús. Recordemos que la semana pasada estudiamos las señales que Jesús le presentó a sus discípulos para que ellos las pudieran comprender y las pudieran compartir de generación en generación. Ahora el apóstol Pablo, sin salirnos del guión, sigue dando cierta información sobre lo que será la venida de Cristo Jesús. Y es por eso que él dice, nadie os engañe, porque Cristo Jesús no vendrá sin que antes exista la apostasía, o mejor dicho, sin que antes venga la apostasía. Y ahora bien, tú puedes preguntarte, Jairo, ¿y qué significa la apostasía? La apostasía, en pocas palabras, querido joven, tiene que ver con el cambio de una idea. Por ejemplo, yo ya sé cuál es la ley de Dios, pero por ciertas ideas humanas resulta que comienzo a desobedecer o a sentirme que lo que está en la escritura ya no es lo correcto. Entonces yo comienzo a apostatar, comienzo a estar en contra de la ley de Dios. Así que se podría decir que Pablo dice, no va a venir Cristo Jesús sin que antes muchos dejen a un lado la ley de Dios y comiencen a tomar otras ideas humanas.
Pero esto no termina ahí, sigue diciendo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Interesante, y aquí viene una parte que se está poniendo bastante complicada, porque para lograr entender esto a la perfección necesitamos un estudio quizás de 1 hora o más. Pudiéramos hablar de este hombre de pecado durante mucho tiempo, pero yo quiero decirte, el mismo cuerno pequeño del que estudiamos en la porción bíblica de Daniel 7:25 es el mismo que se refiere a este hombre de pecado, o sea que son un sinónimo ambos. Y dice el apóstol Pablo que se tiene que manifestar este hombre de pecado. Y tú puedes preguntar, ¿y quién es el cuerno pequeño? ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Y qué significa el hijo de perdición? Interesante todo esto. Quiero decirte que este hombre de pecado no es una persona, sino que es un sistema religioso que se levantó en un momento de la historia y que causó tremendo problemas, causó tremendo dolor a los cristianos, aquellos que estaban dispuestos a predicar la verdad presente, la escritura, la ley de Dios. Y el periodo de tiempo que encontramos registrado en el libro de Daniel fue un periodo de tiempo que ya ha ocurrido, por lo cual podemos decir que la Biblia no es un libro cualquiera, sino que es un libro real, existente, que mantiene la verdad presente en cada momento, por eso no la podemos desechar. Y más adelante vamos a tomar un poquito de tiempo para explicarte cuál fue el periodo de tiempo en el cual este poder, este sistema, que en pocas palabras es el cuerno pequeño y el hombre de pecado, se levantó. Y quiero decirte algo, se volverá a levantar porque el apóstol Pablo dice que esto es necesario que ocurra antes de que Cristo Jesús regrese. Y el versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Interesante, este cuerno pequeño quiere adoptar el término, o más bien quiere adoptar el papel de Dios aquí en la tierra. Y seguramente tú ya estás comenzando a hacerte ideas de quién puede ser el que está liderando este sistema religioso que se cree Dios aquí en la tierra, que quiere cambiar los tiempos y la ley, y que por cierto ya la cambió. Y si nos queda un poco de tiempo, también vamos a estudiar cómo es que los tiempos y la ley de Dios se ha cambiado hasta este momento. Así que en pocas palabras, la lección de esta semana nos quiere enseñar, pero también nos quiere mostrar que lo que se ha revelado en algún momento, que las profecías, que las visiones que se le mostraron a Daniel y que lo que el apóstol Pablo había escrito ya está ocurriendo, está en proceso y tenemos que prepararnos. Ahora bien, el quinto versículo del libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, dice el apóstol Pablo: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Significa que Pablo también ya les había predicado a los de la iglesia de Tesalónica sobre esta circunstancia difícil que ellos iban a pasar. Y dice el versículo 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es este misterio? Seguramente para que tú puedas entender esto, debería hacer un video aparte y poder explicar todo esto. Sin embargo, te daré una pequeña explicación más adelante, porque vamos a terminar de leer el versículo 7. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, que este misterio de la iniquidad, este hombre de pecado, en los tiempos de Pablo ya estaba presente, ya se estaba manejando. Sin embargo, había algo que lo detenía, dice el apóstol Pablo, que por ese motivo es que no se había manifestado por completo. Y tú puedes decir, ¿qué es eso que detenía ese misterio de maldad y ese hombre de pecado? Y yo quiero decirte en este momento, ese misterio de maldad, de iniquidad, estaba siendo detenido por el Imperio Romano. Si tú te das cuenta, en la historia del mundo, el Imperio Romano, hubo un momento en el cual se desintegró. En pocas palabras, había un tipo de gobierno diferente. En los tiempos de Pablo todavía se regía completamente el Imperio Romano, pero después hubo una separación de poderes y es donde podemos ver que la profecía
que encontramos en Daniel capítulo 7 se cumple. ¿Y qué es lo que ocurría en los tiempos de Pablo? Que como se encontraba el sistema romano ejerciendo ellos su propia ley, ellos no podían obligar a ningún cristiano a que hicieran lo que ellos decían. Pero hubo un momento en el cual se unió un poder político y un poder religioso, y en ese momento ellos sí podían obligar a las personas a hacer lo que ellos decían. Y al parecer todo esto lo hacían con el motivo de mostrarle al mundo aparentemente que ellos debían obedecer la ley de Dios. Sin embargo, esto no era de esa manera. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú te das cuenta, en las lecciones que estudiamos en el segundo trimestre vimos como Pablo en cierta ocasión estaba siendo azotado y él dijo: ¿por qué me están azotando? ¿Acaso tienen algún motivo por hacerlo siendo yo ciudadano romano? Y en ese momento ellos se asustaron y se preocuparon por lo que le estaban haciendo a alguien con ciudadanía romana, porque en ese tiempo en el que Pablo estaba, ellos no tenían esa autoridad, pero después de eso, claro que la tuvieron, y eso es algo que lo podemos descubrir en la historia de este mundo. Ahora bien, para no salirnos del tema, la tercera porción bíblica la encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 6 y dice de la siguiente manera: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Ahora bien, tú puedes preguntarte, ¿qué simboliza la mujer? La mujer simboliza la iglesia, los miembros que la componen, seres humanos. Y dicen que la mujer huyó al desierto. El desierto era un lugar, tú sabes que en el desierto es un lugar donde no encuentras nada. Y dice de que huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Hubo una época en la cual los cristianos tenían que huir por causa de la verdad. Tenían que huir porque estaban siendo perseguidos, porque los querían asesinar solamente por predicar la verdad y por mantener su fe firme en Dios. Y dice que esto ocurrió para que allí la sustentaran por 1260 días. Ahora puedes decir, qué poquito tiempo, solo 1260 días no es mucho. Pero yo quiero decirte, estos 1260 días no eran días literales, sino que tenía otra simbología. Se refería a 1260 años. Y tú puedes decir, Jairo, ¿por qué dices esto? Vamos a ir al libro de Números, capítulo 14, versículo 6. Y mira lo que ocurre ahí. Números capítulo 14, versículo 34, perdón. Dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que recorriste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por día, y conocerás mi castigo. O sea que esos 1260 días era una simbología de 1260 años. Ese fue el periodo de años en los cuales los cristianos tuvieron que huir porque eran perseguidos por este mismo poder, por este sistema que simboliza el cuerno pequeño y también el hombre de pecado. Y fue muy triste la situación que vivieron estos cristianos al huir, y todo esto comenzó en el año 538, donde el cuerno pequeño, el hombre de pecado, tuvo su máximo poder, estuvo en su máxima expresión, y todo eso duró 1260 días, que si lo sumamos llegamos a la fecha de 1798. En el año 1798 este cuerno pequeño se le fue quitado el poder por el hombre que quizás has conocido, que quizás ya lo has estudiado en la escuela, Napoleón Bonaparte. Fue que le quitó el poder, pero este mismo cuerno pequeño volvió a levantarse después, y pudiéramos adentrarnos profundamente a este tema, pero no nos alcanzaría el tiempo. Pero lo más interesante que quiero que lleves en cuenta es que lo que hemos estudiado en esta ocasión es algo que ya ocurrió y que seguirá ocurriendo en nuestros días. La ley de Dios se intentará abolir, se intentará quitar, pero recordemos que no es así. La ley de Dios es eterna y permanece para siempre. Y tanto los 1260 años como tiempos y medio tiempo es un mismo sinónimo. Para explicarte esto deberíamos hacer otro video para que logres entender a la perfección toda esta situación. Sin embargo, hasta el momento creo que con esta información hemos comprendido a la perfección lo que ha ocurrido en la historia. Hemos llegado a la sección de lo sabías y tengo un dato muy interesante que quiero compartir contigo. Hemos estudiado del hombre de pecado, del cuerno pequeño y de que esto es un sistema. Ahora puedes preguntarte, Jairo, has dicho todo eso, pero ¿quién es ese sistema?
Ese sistema, en pocas palabras, es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ellos son los que en un tiempo atrás, desde el año 538 hasta el año 1798, persiguieron a los cristianos. Y tú puedes ir a Google y buscar toda esa información y profundizarla, y te darás cuenta cómo ese poder religioso se unió con un poder político, y de esa forma cambiaron la ley, han querido cambiar los tiempos, lo siguen haciendo. Y no lo digo de una forma para ofender a alguien, sino que lo digo porque es lo que la palabra de Dios me presenta y es algo que tengo que compartir contigo. Es por eso, querido amigo, que tenemos que seguir estudiando. Pero esta información, yo te pregunto, ¿no te parece interesante? Ahora bien, hemos llegado a la sección de las preguntas y me gustaría compartir contigo mi punto de vista con respecto a algunas de ellas. Una dice: ¿por qué piensas que Dios nos dijo con antelación que estas cosas sucederían? Interesante. Dios nos reveló esto con antelación, se lo reveló a Daniel para que él lo pudiera transmitir a diferentes generaciones, y lo hizo con el propósito de que nosotros pudiéramos prepararnos, que tuviéramos ciertas ideas de que el fin del mundo está cerca. Tú puedes decir: Jairo, ya tiempo que vengo escuchando que la venida de Cristo Jesús se aproxima. Pero yo quiero decirte, aunque tú no lo creas, la venida de Cristo Jesús está más cerca de lo que creemos. Ya parte de lo que Él nos mostró se ha realizado, ya ha ocurrido. Faltan pequeños detalles que van a ocurrir y que debemos estar preparados, porque recordemos que nuestra carrera termina cuando morimos. Y si hoy fallezco, ya mi carrera ha terminado, ya no tengo nada más que seguir esperando, porque cuando Cristo Jesús regrese me levantaré, y si he hecho a su voluntad estaré con Él por la eternidad. De lo contrario, tristemente no podré gozar de una vida por la eternidad con Él. Pero el propósito de esta revelación en la palabra de Dios, de las profecías, es que nosotros estemos atentos en qué parte de su venida estamos, y también que estemos preparados, que es lo más importante. Ahora bien, otra pregunta dice: ¿a quién o qué cosa representa la mujer? Como ya te mencioné hace un momento, representa a la iglesia, y dice de qué manera Dios cuida de ella, cómo cuidará de nosotros. Él ya ha hecho un plan para cuidar a cada uno de nosotros, y no debemos dudar de cualquier situación que llegue a nuestra vida, porque todo lo que nos ocurra es con un propósito divino. Él sabe cómo nos lleva, Él sabe lo que va a hacer, pero recuerda que en su palabra dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así que no nos vamos a ver en circunstancias difíciles si nos apegamos a su ley, si obedecemos su palabra, porque Él siempre estará a nuestro lado. No me preguntes cómo, lo que sí te puedo decir es que Él no nos va a dejar solo. Nuestro Dios estará siempre a nuestro lado. En relación a la historia de esta semana, encontré un hermoso versículo que nos puede servir de apoyo a lo que hemos estudiado, recordando que hemos visto que el cuerno pequeño intentará cambiar los tiempos y la ley. Y muchos creen que la ley de Dios ha cambiado. Dicen que cuando Cristo Jesús vino aquí cambió todo eso. Sin embargo, el mismo Jesús nos responde a esa pregunta que podamos tener. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17, Él dice: porque no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Él mismo dice: no he venido a cambiar, no he venido a abolir nada, he venido a cumplir la ley. Y de esa forma podemos decir que la ley de Dios no ha cambiado, sigue siendo la misma, y para que nadie nos engañe tenemos que estudiarla. Muy edificante el estudio de esta semana, ¿no te parece? Ahora bien, los 3 puntos a recalcar. Número 1, la ley de Dios. Te he repetido infinidad de veces, querido amigo, que la puedes encontrar en el libro de Éxodo capítulo 20. Y por si hay alguna duda, quiero decirte, la ley de Dios no cambia. Él la escribió con su propio dedo, en piedra, simbolizando que la ley de Dios no puede ser destruida, no puede ser cambiada, porque eso es importante para Dios. Porque a través de la ley encontramos su carácter, su amor. Ahí se refleja el gran sentimiento de amor que siente por esta humanidad. Es por eso que no puede cambiarse ni una jota ni una tilde, porque es importante que entendamos eso, para que de esa forma lo podamos predicar al mundo, para que de esa forma sepamos que la ley sigue vigente, los 10 mandamientos siguen existiendo. Vendrán personas a tu alrededor que te dirán: eso quedó abolido, eso ya no existe. Pero yo quiero decirte, querido joven, eso no te debe preocupar mucho, porque ya está escrito en la palabra de Dios que el cuerno pequeño intentará cambiar los tiempos y la ley. Pero hay de nosotros si permitimos que se cambie eso. No podemos apostatar contra lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que, querido joven, yo te insto a que estudies cada día para que no seas engañado, y que prediques la verdad presente
en cada momento. Ahora bien, el punto número 2 es el hombre de pecado. Vimos en la historia esta semana que el hombre de pecado, el cuerno pequeño, es lo mismo y tiene relación, o más bien simboliza un sistema religioso que se une a un sistema político y juntos conforman un poder que va a tratar de destruir a todos aquellos que no se sometan a la voluntad de ellos. Y la voluntad de ellos es muy distinta a la voluntad de Dios. Y nosotros, queridos jóvenes, nos es menester, nos es necesario servir a Dios antes que a los hombres. Así que lo que yo quiero decirte en esta hora es que no hay que tener miedo. Este sistema se levantará nuevamente, ya se levantó antes, con gran poder y se volverá a levantar en nuestro tiempo. En el futuro existirá este poder nuevamente y hay de nosotros, si no estamos preparados, seguramente nos dejaremos dominar por lo que este sistema nos haga hacer. Pero nosotros debemos tener siempre presente que nuestro objetivo debe ser siempre obedecer a Dios, seguir su palabra. A pesar del dolor, recordemos de que Dios no nos deja solos, Él siempre está a nuestro lado. Y el punto número 3 que vimos es la protección de Dios. Como vimos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, que la iglesia iba al desierto y ya tenía un lugar preparado por Dios. De esa misma forma, Dios ha preparado un lugar especial. Él ha preparado protección para cada uno de nosotros cuando este sistema religioso y político se levante con poder nuevamente y quiera tratar de destruir a los que prediquen la verdad, aquel pueblo distintivo que como iglesia adventista tengo el privilegio y el honor de decir que nosotros somos ese grupo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos presente lo que es la ley de Dios, los 10 mandamientos, como aparece en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. No es que seamos perfectos, pero sí tenemos una verdad diferente que nos hace distinto. Y yo quiero decirte, si tú también quieres obedecer a Dios, servir a Dios antes que a los hombres, debes comenzar a unirte a un pueblo que tenga estos requisitos, que guarde la ley de Dios sobre todas las cosas. Y recordando siempre que no estamos solos, que Dios está a nuestro lado, así como estuvo con los grandes hombres de fe en el pasado, con los primeros cristianos, Él estará con nosotros. Así que no tengas miedo, no dudes, recuerda, Dios está a nuestro lado. Y bueno, mis amigos, muchas gracias por quedarte al final de este video. Espero que esta lección haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo ha sido para mi vida. Y espero que también puedas compartir este mensaje de esperanza con tu círculo social para que ellos también puedan deleitarse de este hermoso mensaje que necesitamos comprender hoy más que nunca. Y de la misma forma, si todavía no formas parte de la familia Verdades Eternas, este es el momento que puedas hacerlo suscribiéndote a nuestro canal, dándole a la campanita de las notificaciones y por supuesto dejándonos un hermoso like para saber que este video ha sido de mucha bendición. Quiero saludar a aquellas personas que siempre nos dejan su muestra de cariño ahí en los comentarios. Siempre estamos al pendiente de responderles. Y por cierto, quiero tomarme este pequeño espacio para responder una pequeña duda que nos mostró una hermana en los comentarios, que es la hermana Elsie Turcios, que nos hacía una pregunta sobre la lección de la semana pasada y que queremos aclarar en estos momentos. Ella nos decía una pregunta. En la lección número 1 dice que ni el Hijo sabe el día ni la hora, pero el texto bíblico no dice así, solo dice que ni los ángeles saben. Y es una excelente pregunta, es por eso que nos hemos tomado el tiempo de explicar esto. Recordemos que la semana pasada estudiamos sobre la conversación que tuvieron algunos discípulos con Jesús sobre las señales del tiempo del fin. Y ellos le preguntaron que cuándo Él iba a regresar y Jesús le dijo que no lo sabían los ángeles, solo su Padre. La hermana pregunta que por qué en la lección dice que Jesús también había dicho no lo saben los ángeles, ni siquiera yo, solo mi Padre. Y en el libro de Mateo dice solamente no lo saben los ángeles, solamente Dios. Y yo quiero decirle, querida hermana, esto no tiene ninguna contradicción. Recordemos que en la sección de lo sabía yo mencioné que este mismo relato lo podíamos encontrar en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, voy a leer para ustedes, en el libro de Marcos capítulo 13, versículo 32 se encuentra esta misma situación, esta misma conversación. Y miren lo que dice ahí Jesús. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo,
el Hijo es Cristo Jesús, sino el Padre. O sea que podemos decir que los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, no se contradicen. Aunque cambian ciertos detalles, siempre se compactan. Así que, querida hermana, que en la lección haya dicho diferente, mientras siempre se apega a lo que dice en la Biblia, no hay ningún problema. Sin embargo, como el relato estaba en el libro de San Mateo, yo lo dije directamente como decía ahí el texto. Ahora, disculpa si sientes que estoy tardándome mucho, pero me gustaría explicar esto porque puede hacer que surja esta duda en ti y digas, ¿cómo es de que ni siquiera Jesús sabía eso? ¿Y no se supone que Jesús es Dios también? Es como que estemos dejando a un lado la Trinidad. Yo quiero decirte algo, que Cristo Jesús muchas veces no usó sus prerrogativas divinas, o más bien sus facultades divinas. Recordemos que Jesús era 100% humano también, y en ese momento que tenía la conversación con los discípulos les estaba respondiendo de una forma humana. Les decía, nadie lo sabe. Sin embargo, Él lo sabía, pero no podía decirle a sus discípulos de otra forma porque Él no estaba usando sus poderes divinos. Y recordemos que si Él hubiera dicho, yo lo sé, seguramente los discípulos hubieran querido saberlo, hubieran insistido de una manera terrible, así como nos pasa a nosotros. Así que, querida hermana, espero que hayamos podido aclarar sus dudas y también las de otro oyente que posiblemente también tenía la misma pregunta. De la misma forma, esto ha sido todo por hoy. Espero que puedas seguir estudiando la lección de juveniles, ya que tiene muchísima información, que me gustaría hacer un video extra para poder explicar más detalladamente todo lo que hemos estudiado. Si Dios lo permite, quizás lo podamos hacer en algún momento. Muchas gracias por quedarte al final de este video. Sigue estudiando la lección de juveniles. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.